Era una noche cualquiera, una de esas noches en las que el aire fresco hacía que fuera perfecto para reunirse con amigos. Nos juntamos en casa de Tomás, un lugar acogedor, pero con un aire inquietante que siempre le había dado un toque extraño. Entre risas y bromas, acordamos que esa noche haríamos algo distinto, jugar a la ouija. Claro, al principio todos estábamos llenos de entusiasmo, riéndonos de la idea y burlándonos de lo que nos decía Sara, la más cautelosa del grupo. Quien cree en esas cosas, repetía mientras nosotros la picábamos, diciendo que todo era pura superstición. Pero, a medida que íbamos sacando las viejas mantas y las velas polvorientas del desván, la emoción crecía. Los murmullos y las risas llenaban la habitación, mezclándose con un ligero escalofrío que recorría el aire. Nos sentamos en círculo, la tensión a punto de estallar, y aunque todo parecía una simple broma, había algo en el ambiente que hacía que el estómago se nos encogiera levemente. Sin darnos cuenta, ese aire de normalidad comenzaba a desvanecerse. ¿Y si esta noche no iba a ser solo diversión? Mientras el grupo se divertía con las mantas y las velas, decidimos aventurarnos al desván, un lugar del que siempre habíamos oído historias raras. La escalerita crujía bajo nuestro peso, y cada paso parecía llevarnos más profundamente a un pasado olvidado. Cuando abrimos la puerta, un aire denso y polvoriento nos golpeó de inmediato. Las sombras jugaban con la luz débil de las velas, iluminando objetos extraños cubiertos de telarañas, una muñeca vieja, un baúl cerrado con llave y, al fondo, algo que brillaba entre la oscuridad. Conforme nos acercamos, nuestros murmullos se apagaron y la risa se volvió un susurro. Era un tablero de ouija, desgastado por el tiempo pero con letras y números que aún se podían distinguir. La curiosidad nos invadió como un impulso incontrolable. Seguro es solo un juego, dijo Marcos, intentando romper el silencio tenso que había caído, pero su voz tembló sutilmente. En ese instante, el ambiente cambió, como si el desván no solo guardara viejos objetos, sino también secretos oscuros. ¿Qué habríamos desenterrado sin querer? Sin pensarlo mucho, decidimos llevarlo a la sala. La noche estaba lejos de terminar y un escalofrío recorrió mi espalda. Nos acomodamos en el suelo, formando un círculo alrededor del tablero. Las velas parpadeaban con un ligero viento, creando sombras inquietantes que parecían bailar en las paredes. La risa había desaparecido y un silencio tenso se había apoderado del grupo. Vamos, solo es un juego, insistió Marcos mientras colocaba el planchet en el centro del tablero, aunque su voz sonaba menos convencida que antes. Sara, con una expresión mezcla de miedo y curiosidad, se aferró a su móvil, como si esa pequeña pantalla pudiera ofrecerle una salida de la situación. Antes de comenzar, decidimos que cada uno debía hacer una pregunta, algo sencillo, un intento de romper el hielo. Con un murmullo de expectativas, abrí la sesión. Si hay alguien aquí, por favor, haznoslo saber. Las manos temblorosas se apoyaron sobre el planchet, mientras todos contuvimos la respiración. En ese instante, el aire pareció espesar, y con cada segundo que pasaba, la risa y la broma sonaban más distantes. Un escalofrío recorrió mi columna cuando sentí que el planchet comenzaba a moverse, pero no era yo quien lo impulsaba. Miré a cada uno de mis amigos, y en sus ojos reflejaba la misma mezcla de emoción y terror. ¿Qué habíamos desatado? Las preguntas empezaron a fluir, pero no eran tan inocentes como pensábamos. ¿Quién eres? Fue la primera. La respuesta llegó rápido y clara, pero heló mi sangre, muerte. Una risa nerviosa se alzó en la sala, pero en el fondo, todos sabíamos que algo no estaba bien. Decidimos seguir adelante, preguntando cosas banales, como si habría un verano eterno, pero el tablero parecía disfrutar jugando con nuestras inseguridades. ¿Nos estás escuchando?, preguntó Sara, que ya comenzaba a dudar de su decisión de estar allí. Cuando el planchet se movió de nuevo, la respuesta fue inquietante: nadie se salvará. El silencio se hizo incómodo, y algunos comenzaron a intercambiar miradas llenas de preocupación. ¿Qué hay detrás de ti?, preguntó Marcos,
con una voz que apenas sabía asimilar el miedo. La revelación fue desoladora, una sombra. Un escalofrío recorrió nuestras espaldas y sentí que la oscuridad de la habitación se hacía más densa. Poco a poco, las preguntas se volvían más personales, más inquietantes, como si el juego estuviera sacando a la luz secretos que preferiríamos mantener ocultos. ¿Quién caerá primero? Vi que las manos de todos temblaban y en ese instante supe que no íbamos a salir de ahí sin consecuencias. De repente, una brisa fría recorrió la habitación y todos lo sentimos al mismo tiempo. Era como si el aire se hubiera vuelto denso y helado, un contraste brutal con el calor de nuestras risas anteriores. Las velas titilaban, lanzando sombras que parecían moverse de forma inquietante. Miré a mis amigos, sus rostros habían perdido esa chispa de diversión, ahora reflejaban preocupación. Sara abrazó sus rodillas, su mirada fija en el tablero, como si esperara una respuesta de las sombras. No empieza a hacer frío, susurró, su voz temblando. Yo asentí, sintiendo que la temperatura bajaba aún más. La sensación era opresiva y el aire se sentía cargado, como si algo, o alguien, estuviera a punto de manifestarse. Cada uno de nosotros comenzó a notar un ligero escalofrío en la piel, una sensación de que no estábamos solos. Era extraño, casi como si las paredes de la casa estuvieran absorbiendo nuestro miedo. Un crujido resonó en el silencio y todos nos tensamos. La atmósfera se volvió inquietante, como si el juego de la ouija ya nos hubiera atrapado en su red oscura. Ya no se trataba solo de divertirse, algo en esta noche estaba profundamente mal. La tensión en el aire era casi palpable y un murmullo de nerviosismo se apoderó del grupo. De repente, un ligero susurro rompió el silencio, como si alguien estuviera detrás de nosotros, pero al girar la cabeza, solo vimos la oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Todos teníamos esa sensación en el estómago, un miedo que crecía como una sombra detrás de nuestras risas. Me miré a los ojos con mis amigos y vi pánico reflejado en ellos. Marcos, siempre tan valiente, comenzó a inquietarse, su pulso se aceleraba y su mirada se perdía en el rincón más oscuro de la habitación. ¿Sientes eso?, preguntó con voz temblorosa, y en ese instante, todos lo sentimos, una presencia que se había acercado, una sombra que parecía tomar forma. Las sombras de las velas danzantes ya no parecían un juego y, por un momento, el grupo se convirtió en un conjunto de figuras asustadas, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla. ¿Quién está aquí?, se atrevió a preguntar Sara, pero la respuesta nunca llegó de la ouija. En cambio, una risita tiñó el silencio, escalofriante y llena de malicia. Teniendo la sensación de que los secretos que habíamos traído al tablero nos rodeaban, supe que estábamos tocando algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginamos. La risa que antes llenaba la sala se desvaneció como el humo de las velas, dejando tras de sí un silencio helado que se sentía como un peso sobre nuestros pechos. Miré a mis amigos y vi la ansiedad pintada en sus caras, ya no eran los rostros divertidos que conocía, sino sombras de miedo y confusión. ¿Qué está pasando?, murmuró Sara, rompiendo el incómodo mutismo. La oscuridad parecía acercarse y el aire se volvió espeso, casi irrespirable. Un crujido resonó en la habitación y todos nos tensamos, agarrándonos a nuestras mantas como si fueran un escudo. La ouija, que antes parecía un simple juego, ahora se convertía en algo aterrador. Aquel tablero, con su planchet tembloroso, nos devolvía respuestas inquietantes mientras el ambiente se tornaba cada vez más sombrío. Las sombras proyectadas por las velas bailarinas parecían cobrar vida, y en ese oscuro rincón, la alocada diversión se transformó en un frío real que nos calaba hasta los huesos. La broma se había salido de control, y solo entonces comprendimos que, a pesar de estar juntos, estábamos solos en medio de una noche que prometía más que juegos. Un silencio profundo se apoderó de la sala y cada segundo se sentía como una eternidad mientras respirábamos un aire cargado de inquietud y secretos oscuros. Las respuestas del tablero se fueron volviendo cada vez más inquietantes, como si conocieran todos nuestros secretos.
Cuando le preguntamos quién caerá primero, el planchet se deslizó con rapidez hacia la primera letra. Ese simple movimiento hizo que el aire se detuviera en nuestros pulmones. Miré a Sara, su mirada se ensombreció y un escalofrío me recorrió la espalda. No puede ser, pensé, pero todos sabíamos que esa no era la única pregunta perturbadora. Alguien, quizás con un punto de desesperación, comenzó a preguntar por eventos pasados, algo aparentemente inofensivo. ¿Qué pasó con la fiesta de hace 2 años? Y la respuesta que vino a continuación, aterradora y precisa, nos dejó helados. Él se fue. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos recordábamos aquel amigo perdido, pero nadie se atrevió a mencionar su nombre. Sentí que la sala se compactaba, cada vez más opresiva. Las velas chisporroteaban y la claridad del tablero se tornó turbia como las sombras que empezaron a alargarse alrededor de nosotros, y a medida que las revelaciones salían a la luz, el juego se transformó de ser una broma entre amigos a una oscura revelación que nos atrapaba en su red. Lo que originalmente creíamos inofensivo ahora se asemejaba a un aviso que no podíamos ignorar. El silencio se volvió ensordecedor cuando, de repente, notamos que Marcos no estaba con nosotros. Al principio pensamos que simplemente se había ido al baño o que había bajado a buscar algo, pero la inquietud comenzó a crecer. Después de unos minutos, su ausencia era innegable. ¿Dónde está Marcos?, preguntó Sara con voz temblorosa, mientras un nudo se formaba en cada uno de nuestros estómagos. Empezamos a llamarlo, pero la oscuridad respondía con ecos vacíos. La casa, que antes parecía acogedora, se convirtió en un laberinto extraño y aterrador. Con cada llamada silenciosa, la ansiedad subía más, la risa se había disipado y todo lo que quedaba era un temor palpable. En un impulso, nos levantamos del círculo, las velas parpadeaban y cada sombra parecía tener vida propia. Ya no era solo un juego, la ouija había traído algo más, algo que había atraído a Marcos. No puede ser, no puede haberle pasado nada, repetía en mi mente, mientras la culpa empezaba a carcomerme. ¿Y si él había sido el primero en prestar atención a la advertencia de ese tablero? La risa de antes se había convertido en llanto y la oscuridad se hizo cómplice de nuestra desesperación. ¿Quién sabía qué se escondía en esa noche tan fría y silenciosa? La culpa me atosigaba mientras miraba a mis amigos, cada uno atrapado en su propio mar de dudas. ¿Deberíamos seguir jugando o era demasiado tarde para dar marcha atrás? La risa había desaparecido, dejando solo un ambiente helado que parecía absorber nuestro miedo. Marcos había desaparecido y, aunque intentábamos mantener la compostura, el pánico empezaba a surgir. ¿Qué pasa si algo le ha ocurrido?, pensaba una y otra vez, mientras el temor crecía como una sombra. Miré a Sara, sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que sentía en mi pecho. No podemos dejarlo así, decía una parte de mí, pero otra, más sabia, advertía sobre el peligro de seguir. Tomás intentaba mantener la calma, aún se aferraba a la idea del entretenimiento, pero incluso sus palabras sonaban vacías. La tensión era palpable en el aire. Una parte de mí quería salir corriendo de aquel lugar, pero, al mismo tiempo, no podía dejar a mis amigos solos en medio de lo desconocido. La última pregunta que habíamos hecho aún resonaba en mi cabeza, y la idea de que la ouija pudiera ser más que un simple juego se aferraba a mi mente. ¿Era egoísta querer escapar mientras ellos odiaban la idea de seguir? La tensión creció entre nosotros como una maleza incontrolable. Las miradas nerviosas se cruzaban mientras comenzábamos a sospechar que cada uno estaba pensando lo mismo. ¿Quién de nosotros era realmente el culpable de haber continuado con el juego? Los murmullos llenaban la habitación, pero no por risas o bromas, sino por un clima de desconfianza palpable. Sara, que hasta ese momento había sido la voz de la razón, parecía ahora perdida en sus pensamientos, su expresión delataba el miedo que se instalaba en su interior. Que si fue idea tuya seguir adelante, murmuró, y esas palabras pesaron en el aire como una losa. Marcos y Tomás intercambiaron miradas, un silencio incómodo se apoderó de nosotros, y la risa se convirtió en memoria lejana.
¿Hasta dónde habíamos llegado al abrir esa puerta al desconocido? Cada respuesta aterradora del tablero resonaba como un eco de nuestros propios secretos, y estábamos lejos de ser un grupo unido. Ahora, era una serie de acusaciones calladas y miradas llenas de miedo. En ese momento, no solo estábamos atrapados en la habitación, sino que también éramos prisioneros de nuestras propias dudas. Podríamos seguir así, o el horror de esa noche había marcado el comienzo del fin de nuestra amistad. El ambiente se tornó inquietante cuando decidimos que era momento de salir a buscar a Marcos. La oscuridad de la casa se tragaba a cada paso, y la tensión nos encerraba como en una trampa. Conecté mi móvil para iluminar el camino, sintiendo que la luz era como un escudo débil contra aquello que nos acechaba. A medida que recorríamos la casa, los ecos de nuestras voces se desvanecían, reemplazados por un silencio abrumador. Cada sombra parecía moverse con un propósito siniestro, y la sensación de que alguien nos estaba observando se instalaba en nuestros corazones. Al llegar a la habitación donde habíamos jugado, la ouija permanecía en la mesa, como si nos estuviera esperando, desafiándonos a continuar. Sara, con la voz entrecortada, sugirió preguntar si él había regresado, pero una parte de mí sabía que eso podría ser un error. En ese instante, un crujido resonó detrás de nosotros, y todas las luces titilaron, dejando la atmósfera cargada de angustia. Cada uno comenzó a murmurar, queriendo mantener la calma, pero era evidente que el horror de la noche nos había cambiado. Estábamos en un punto sin retorno, y la idea de que la ouija no solo había sido un juego se hizo cada vez más contundente, como si hubiera desatado fuerzas que jamás debimos invocar. El aire estaba cargado de tensión, y no podía evitar sentir que estábamos al borde de algo oscuro. Con cada susurro que se escapaba de nuestros labios, la realidad se desvanecía poco a poco, como si la noche se hubiera vestido de un manto sobrenatural. Era como si las sombras en la habitación se agruparan, susurrándonos secretos que jamás debimos escuchar. ¿Qué ha pasado con Marcos?, me atreví a preguntar, mi voz apenas un eco en el abismo. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió mi espalda, y la respuesta llegó en forma de una presencia, una sombra que se deslizó por la esquina de mi visión. El pánico se apoderó de mí, y supe que habíamos cruzado una línea que no podíamos regresar. «Esto no es un juego», grité, mientras las velas temblaban y cada sombra parecía cobrar vida propia. La ouija brillaba en la penumbra, y con un temblor en la voz, decidí confrontar lo desconocido. ¿Dónde está Marcos? Antes de que pudiera asimilar la respuesta, un viento helado atravesó la sala, y un susurro profundo y maligno resonó. En ese instante, comprendí que la verdad era más aterradora que el miedo mismo. Nos habíamos atrevido a invocar algo que no podíamos manejar, y ahora estábamos a merced de fuerzas que desconocíamos. La revelación era clara, había un precio por cada secreto desvelado, y nosotros estábamos a punto de pagarlo. La noche que seguía pareciendo interminable, y a pesar de que el reloj marcaba ya altas horas, la inquietud no nos permitía dormir. Todos estábamos atrapados en un ciclo de culpa y miedo, preguntándonos qué había salido mal. Marcos seguía ausente, y con cada minuto que pasaba, el pánico se apoderaba de nosotros aún más. Entre murmullos, decidimos que había que actuar. Pero, ¿qué podíamos hacer? Mirando nuevamente hacia la ouija, la idea de jugar otra vez me llenó de terror. ¿Qué tal si lo llamamos de nuevo?, sugirió Tomás, aunque su voz temblaba al decirlo. Cada uno de nosotros sabía que esa decisión podría costarnos caro, pero la desesperación había tomado el control. La atmósfera se volvió opresiva. El aire pesado parecía contener todos nuestros secretos y temores. «¿Y si algo le pasó por nuestra culpa?», murmuró Sara, su voz quebrada resonando en la oscuridad. Era una pregunta que se clavaba como un puñal. El eco de nuestras propias decisiones empezó a resonar en mi mente, y eso me hizo sentir un frío helado. Esa noche no solo habíamos invocado a algo que no entendíamos, habíamos dejado entrar un pavor que jamás podríamos borrar, marcándonos para siempre con las secuelas de lo desconocido.